Y muchos me están diciendo, dale, habla de ese tema, habla de ese. Claro, sí, es uno de los temas de la semana, de estas últimas semanas, lo que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas. Y se me ocurría que, más que testeos de coronavirus, voy a hacer referencia hoy a otra suerte de testeo, porque observar la agenda mediática en Argentina resulta una suerte de testeo de miserabilidad que en la mayoría de las ocasiones, hay que decirlo, da positivo. Y esta, en estos últimos días, es una de ellas, está dando positivo. Esta semana se corrió definitivamente el eje de la discusión, al menos en la agenda que imponen los medios hegemónicos, que ya no le piden tanto medidas económicas al gobierno. Ese reclamo va cediendo terreno a una resistencia férrea a lo que fue anunciando en materia económica el gobierno nacional. No les gustó el anuncio en cuanto a la deuda y mucho menos el impuesto a las grandes fortunas. Me gusta llamarlo así porque muchos podrían entender cuando ven esta resistencia que están hablando, no sé, de clase media. No, estamos hablando de un universo que en el mejor de los casos podría alcanzar unas 14.000 personas, ¿sí? 12.000, 14.000 personas. Querían saber, exigían saber qué iba a pasar con la deuda. Ahora lo saben. Claro, no les gusta. Más allá de que la quita pudo ser mayor, hay quienes dicen que la propuesta argentina en este contexto no es para nada despreciable. Vamos a hablar en breve de eso con un economista. Pero uno puede preguntarse cuando ve este tipo de reacciones, de editoriales, de ataques al gobierno, al ministro de Economía, ¿a quiénes están representando esas plumas? La respuesta no es para nada compleja, resulta tan obvia que a esta altura es prácticamente innecesario verbalizarlo. Nótese que ese repentino interés de la oposición y de los medios del poder de Argentina que habían manifestado hace algún tiempo por los jubilados duró lo que tardó en aparecer un nuevo pretexto para pegarle al gobierno. Tampoco les importa tanto, salvo alguna excepción ahora, mirar el conurbano, mirar a las pymes. ¿Quién está mirando a las pymes? Mucho menos les importa lo que pasa con los laburantes, porque mirar hacia adentro de Argentina, entender el abanico de realidades que hay en nuestro país, las necesidades preexistentes y las nuevas a raíz de la pandemia y el aislamiento obligatorio, sería escandalosamente contrario a defender a los acreedores que tienen que responder a esta oferta de gobierno, y es contrario también, por supuesto, a la oposición que desvergonzadamente plantean al impuesto a las riquezas. Esta semana habrán leído ustedes que la propuesta del gobierno es hostil, es agresiva, hasta marreta, leí hoy, y disparan con todo lo que tienen a mano. Que Alberto mostró su costado K, que hay internas a raíz del proyecto de este impuesto a los más ricos en Argentina. Hoy, incluso en una columna del diario La Nación, se habla del desenlace que tendría esa rara asociación entre la patrona altanera, que por si ustedes no entienden, les ponen entre paréntesis que es Cristina, y el empleado aquiescente, que es Alberto, que aceptaba un liderazgo prestado a cambio de vivir aquel falso sueño esplendoroso. Fernández dice, flotaría al final en las aguas nada depurativas de su propia frustración y recordaría con amargura cómo aquella reina, solo obsesionada por mantener en pie su mito intocado, lo había ido condicionando con sus exigencias. ¿Acaso esto no es hostil? ¿Acaso no les parece esto y tanto otro que se dice y que se escribe agresivo, no solo con estas figuras políticas que hoy conducen el país en una circunstancia muy atípica y muy difícil, sino con millones de ciudadanos, incluso aquellos que no los votaron, pero que están esperanzados en medio de la crisis, con que las cosas salgan de la mejor manera para todos? Es absolutamente agresivo. No hacen más que defenderse, son los privilegiados del país, esto hay que tenerlo en claro, son los dueños de los bonos, los que están representados allí. Por eso no se escandalizaron cuando se tomó semejante nivel de deuda y en esas condiciones durante el macrismo. Y no solo no se escandalizaron, pusieron en marcha el blindaje mediático más vergonzoso de la historia. Estuvieron 4 años sin criticar una sola medida y hoy están despiertos. Yo creo que uno puede entender a los empresarios,
a los dueños de esos medios, que no les importa para nada quedar expuestos. No les importa que veamos esa doble vara, según el gobierno, porque parece fin estratégico. Es que tienen medios de comunicación y concentran cada vez más para defender sus privilegios, para acondicionar gobiernos que pudieran resultar hostiles a sus negociados o podrían dejar de favorecerlos. Pero la verdad, pobres tipos, estos que tienen que disfrazarse y salir a defender intereses que ni siquiera los representan, trajeados, claro, como señores importantes, un tanto confundidos con las luces de la televisión o con la adrenalina de su nombre en algún medio tradicional, balbuceando argumentos que oiremos, leeremos una y otra vez, repetidos, funcionales, acordados por los verdaderos dueños de la palabra. Incluso algunos insisten con la necesidad de seguir ajustando. Esto no es una novedad, pero tendríamos que exigirles que expliquen qué significa en este contexto seguir ajustando, de dónde quieren ajustar. Lo reconoció Guzmán esta semana, el ministro, al hacer referencia también al vínculo o al lobby que existe entre los bonistas y los medios locales. Ajustar en este momento, ajustar hoy en Argentina, es sacarle la comida a los que no están pudiendo laburar, es ajustar en salud, es ajustar en educación, es desproteger a los millones de pobres que están sufriendo más que nunca la inequidad. Eso significa el ajuste. A veces es muy complejo tomar dimensión de cuánto dinero se menciona cuando hablamos del impuesto a las grandes fortunas, cuando hablamos del dinero que se ahorra, entre comillas, el gobierno cuando propone este plan de pagos. Números que circularon en la semana. 3.800 millones de dólares podrían recaudarse con el impuesto a las grandes fortunas. 3.800 millones de dólares. 4.500 millones se ahorrarían en los vencimientos de 2020 con el plan de pago que deberán evaluar ahora los bonistas. Ese ahorro en vencimientos en el periodo 2020-2025 representa una cifra de 34.100 millones de dólares. Insisto, son números demasiado grandes, a veces no comprendemos la magnitud, pero el gobierno ejemplificó con datos que pasaron bastante desapercibidos qué se puede hacer con ese potencial ahorro. No lo voy a detallar todo, pero me voy a quedar con uno de los números que acabo de mencionar. 4.500 millones de dólares, solo el ahorro de los vencimientos para 2020, significan 386.663 respiradores en la industria nacional. Ojalá no los precisemos. 3,2 veces el presupuesto asignado a salud para todo 2020, para que se comprenda. 1,7 veces el gasto mensual de jubilaciones y pensiones. 93,4 el de asignaciones universales por hijo. 57,9 millones de tarjetas alimentar. 29 millones de salarios de emergencia. ¿Quién puede oponerse a esto? ¿Qué es más importante hoy en nuestro país que cubrirnos de lo peor, que cubrirnos de la miseria, que cubrirnos de la enfermedad? Yo les contaba recién, hay realidades realmente dolorosas en nuestro país, la mayoría de ustedes lo sabe, aunque no las vea. Más allá de los esfuerzos que hacen los diferentes gobiernos nacionales, provinciales, municipales, hay familias que todavía están muy en los márgenes, a las que es difícil llegar. Y esa es la trampa de la agenda mediática. Los que quedan afuera, en todo sentido, dejamos de hablar de la pobreza para hablar del pago de la deuda y después del coronavirus. Quiero decir esto, afortunadamente estamos en este momento con un gobierno que no necesita que la agenda mediática lo empuje para que entienda que hay pobres, ¿no? Claramente hay medidas, suficientes o insuficientes, buenas o malas, ese es otro tema. Hay medidas, las están tomando, están preocupados, independientemente de esa agenda. Para resistir a ese discurso que sí es amarrete, que sí es hostil, que sí es agresivo, el discurso de los miserables que quieren que al gobierno le vaya mal, pero además que pague hasta el último peso de una deuda inescrupulosa y sin tocar el bolsillo de los más ricos, aún en estas circunstancias tan excepcionales, aún a costa de más hambre y sacrificio de los mismos de siempre. Deberíamos preguntarles, ¿no será demasiado?